Quiero saludar a todos los hermanos que nos acompañan en esta reunión vía internet, nosotros en vivo, compartiendo aquí en Capilla del Señor la palabra de nuestro Dios. Y estamos estudiando este maravilloso libro de Josué. Y vamos a culminar hoy con el capítulo 8. Y vemos aquí en el capítulo 8 que después de tener esa tremenda victoria, tener esa tremenda victoria sobre el pueblo de Ai y destruir por completo la ciudad, reducirla a escombros, 12.000 personas murieron, fueron vencidas por el pueblo de Dios. Entonces Josué en el capítulo 8, a partir del versículo 30 al 35, vamos a ver, va a haber allí un culto de adoración a Dios. Y qué bueno es cuando Dios nos bendice, cuando nos da victoria, cuando provee a nuestra necesidad. ¿No es cierto, hermanos? Tener ese corazón de no olvidarnos quién es el dador de toda bendición. Que todo viene de su mano, el trabajo, la salud, el plato de comida, la ropa, el techo. No olvidarnos de responderle a Dios de acuerdo a las bendiciones, a los beneficios que Él tiene hacia nosotros. Y vimos cómo lo primero que va a hacer para el culto de la adoración va a ser un altar, en el versículo 30, ya lo vimos el domingo pasado. Y recordemos qué importante cuando queremos adorar a Dios es poder hacerlo como Dios lo ha establecido en su palabra. No como nos parece, no como nosotros lo sentimos, no como el mundo le agrada, sino como a Dios le agrada. Si vamos a adorarle, tenemos que hacerlo de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Y ahí Josué nos dice en el versículo 30, edificó un altar al Señor, el Dios de Israel, en el monte Ebal. En el monte Ebal. ¿Por qué debía hacerlo en ese monte? Porque ya lo había profetizado Moisés allí en Deuteronomio 27, no lo vamos a leer. Decía que cuando Israel cruzara el Jordán, tenía que hacer un altar al Señor, a Jehová, en el monte Ebal. Tiene que ser la adoración en el lugar que Dios establece y como Dios establece esa adoración. Dijimos que ese altar, no dice la palabra de Dios, tenía que ser levantado con piedras grandes, que no hayan sido golpeadas por el cincel del hombre para no ser profanadas, que debían ser blanqueadas con cal, porque allí en esas piedras se iba a escribir la ley del Señor. Iba a quedar ese altar al Señor con esas piedras enormes, con la ley de Dios escrita en la tierra prometida. Es como pisar y decir, bueno, acá está Dios, acá está el pueblo de Dios, acá nos vamos a establecer. Esto va a ser nuestro por la gracia, por la misericordia de Dios. Pero qué importante, hermanos, es respetar lo que Dios establece para que Dios se agrade de nuestra adoración. Hoy yo veo, como les digo, muchas cosas mundanas que están dentro de las iglesias. Parecen boliches bailables, pero la música es cristiana. Tenemos cumbia villera cristiana, tenemos chamamé cristiano, tenemos cualquier tipo de ritmo y cualquier tipo de sonido como el mundo. No hay diferencia entre la iglesia y el mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia ha caído en el error de querer ser aceptado por el mundo. Pero nosotros no estamos para que el mundo, agradarles al mundo, sino para que Dios se agrade de nosotros.
y a Dios le gustan las cosas santas, sagradas, consagradas, preparadas especialmente para Él. No le gusta la mezcla, no le gusta la mundanalidad. Por eso estaba claramente establecido cómo se debía edificar ese altar. Pero vamos a ver, hermanos queridos, que en el versículo 32 nos dice, de capítulo 8 de Josué, escribió allí sobre las piedras una copia de la ley que Moisés había escrito, en presencia de los hijos de Israel. Y acá vamos a ver cómo la palabra de Dios va a tener un protagonismo en esta adoración a Dios. Porque necesitamos tener la palabra de Dios para poder tener la presencia de Dios. Y hermano, es muy importante en nuestra vida tener la palabra de Dios. Poder tener la Biblia, poder escribir algún versículo, poder tener en nuestra casa algún pasaje que nos habla de un versículo o algo que nos gusta a nosotros. Porque es tenerlo presente a Dios cuando la palabra de Dios está presente. Entonces, en esas enormes piedras que habían hecho aquel altar, nos dice que escribieron allí una copia de la ley de Moisés. ¿Qué les parece? Así que la palabra de Dios estaba escrita en esas piedras. Dios habla a nosotros, o al mundo, mejor dicho, a través de nuestras vidas. Nosotros somos esas piedras vivas y que son esas cartas leídas por todos, para que el mundo a través de nuestra vida, de nuestras acciones, puedan ver la persona de Dios. Donde tú trabajas, donde tú te mueves, como empleado, como ama de casa, en el trabajo que te toque, tú llevas el mensaje de Cristo, aunque no hables, con tus actitudes, con tus acciones, las personas pueden ver a Dios en tu vida. Pero algo que quiero marcarle en esta tarde-noche, hermanos queridos, es algo que va a pasar en este lugar. Esto corresponde geográficamente a la zona de Samaria. Entonces el altar se va a levantar en el monte Ebal, que es un monte no muy alto, pero hay algo interesante que va a pasar en esta reunión especial que organizó Josué. Aparte del altar, aparte de que la escritura estuviera escrita en esas piedras, vamos a ver algo muy importante. La presencia de Dios estaba allí. Versículo 32. En el versículo 33, vamos a ver allí. Todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaban de pie a ambos lados del arca delante de los sacerdotes levitas, que llevaban el arca del pacto del Señor. Tanto el forastero como el nativo, la mitad de ellos estaba frente al monte Gerizim y la otra mitad frente al monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado la primera vez, para que bendijeran al pueblo de Israel. Y acá les quiero explicar qué es lo que va a pasar. Acá el pueblo de Israel, eran 12 tribus, se van a separar, porque hay dos montes. Uno es el monte Ebal, supongamos a la izquierda, pero a la derecha, a 1 milla de distancia, a 1 kilómetro 600 metros, saben que 1 milla equivale a 1 kilómetro y 600 metros, 16 cuadras es 1 milla. Así que de monte a monte había entonces un valle, y en el medio estaba la presencia de Dios. Y seis tribus iban a estar del lado derecho, del lado izquierdo, y 6 tribus se iba a separar el pueblo de Dios
en 6 tribus en cada lugar. 6 en un monte, 6 en el otro. En el medio estaba la presencia de Dios y los levitas, que eran los encargados de llevar el arca del pacto, ¿no? Así que tenemos la palabra de Dios, tenemos la presencia de Dios. Pero vamos a ir a Deuteronomio capítulo 27, porque cuando estudiaba esta porción, hermanos, Dios quiere dejar bien en claro a su pueblo cuál debe ser nuestra actitud frente a la palabra de Dios. Esto va a ser como una clase práctica, ¿viste? Para que vos puedas razonar y te quede en claro qué actitud vamos a tomar frente a la palabra de Dios. Y nos habla, hermanos, en esta noche el Señor de qué responsabilidad tenemos cada uno de nosotros cada vez que escuchamos la palabra, cada vez que abrimos la Biblia. Entender que este no es un libro común, que nosotros tenemos el peligro, si no cuidamos nuestro corazón, de caer en la religiosidad evangélica, que vamos por costumbre, que vamos a cumplir con Dios para que no nos castigue, pero no hay un verdadero compromiso con la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos cuidar. No es tal vez tanto conocimiento que yo quiero adquirir. Es bueno y es importante conocer la palabra, pero lo más importante, que lo poquito que puedo conocer, yo pueda vivirlo, pueda practicarlo, pueda hacerlo carne. Y Dios quiere mostrarles en un ejemplo visual, auditivo, cuál es el compromiso que Israel va a tomar con respecto a la palabra de Dios. Y vamos a ver allí en Deuteronomio 27 cómo ya Moisés ya lo había escrito y lo había profetizado que Israel tenía que hacerlo. Qué tremendo, ¿no? Qué visión este líder de Dios, porque sin haber podido entrar a la tierra, ¿se acuerdan aquella reacción que tuvo de ira, de golpear a la roca que era Cristo? Se enojó con el pueblo y terminó pecando contra Dios y dijo, bueno, Dios dijo, ok, Moisés, no vas a entrar a la tierra. Mírala desde el monte, pero no vas a entrar. Pero él escribió y Josué está cumpliendo lo que Moisés, su padre espiritual, ya había dicho cómo se debía hacer esta reunión especial. Fíjense en el versículo Deuteronomio 27, versículo 12. Dice así la palabra del Señor: cuando pases el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. ¿Cuáles son los que estaban en el monte Gerizim? Dijimos que eran montes que estaban enfrentados en medio de un pequeño valle, una milla de diferencia entre un monte y el otro. Y vamos a ver, dice allí la palabra de Dios. Fíjense las tribus que estaban en el monte Gerizim, en el monte de la bendición. Dice así: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Esas 6 tribus estaban en el monte Gerizim, que representaba la bendición de la palabra de Dios. Estas 6 tribus en ese monte Gerizim es la bendición de la palabra de Dios. Pero fíjense, versículo 13: y para la maldición, otro grupo va a ser la maldición. ¿Ven? Como que hacemos el campamento, parece palabra de vida. A ver, el equipo rojo, el equipo azul, se va a dividir el campamento. Para la maldición, estos estarán en el monte Ebal.
maldición, Ebal, bendición, Gerizim. Fíjense las tribus: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan, Neftalí. ¿Se entiende entonces? El pueblo se divide, 6 tribus por lado, 6 en el monte Gerizim, 6 en el monte Ebal. ¿Qué te parece? Ahora, qué despliegue fue, ¿no? Qué reunión espectacular, después de haber armado el altar, haber adorado a Dios, estar la presencia de Dios con los levitas en el medio, esta cantidad de multitud de personas del pueblo yendo para un monte, los otros para el otro. ¿Por qué era este despliegue que van a realizar? Porque Dios quiere mostrarle a su pueblo, como a nosotros hoy, que si nosotros tenemos la actitud correcta, vamos a ir hacia el monte de la bendición, que es el monte Gerizim. Cuando uno escucha la palabra, cuando uno obedece la palabra, cuando uno se somete a la palabra, cuando uno deja que la palabra lo toque, lo cambie y lo transforme, vas a ir hacia el monte de la bendición, el monte Gerizim. Pero cada vez que uno escucha la palabra y no obedece y no se somete y hace lo opuesto a lo que Dios nos pide, nos vamos a ir hacia el monte Ebal, que es el monte de la maldición. Lo que Dios nos quiere mostrar claramente en esta noche a todos nosotros es que hay un compromiso al recibir la palabra. La única palabra que nos puede transformar nuestras vidas a semejanza de Cristo es la palabra de Dios. No hay otro libro. Por eso estamos abriendo la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Para que Dios pueda transformar tu vida en este 2021. Más allá de las circunstancias, más allá de los virus y las bacterias y las cosas que te puedan rodear, dejes que Dios pueda moldear tu corazón conforme al corazón de Cristo. Que puedas tener en este año la mente de Cristo. Pablo decía a los corintios: mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Pero la mente de Cristo tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que yo hago con la palabra de Dios? Como aquel gran siervo que dijo: no me preocupa lo que no entiendo de la Biblia, mas sí me preocupa lo que entiendo. Porque lo que entiendo implica un compromiso y una respuesta de parte mía hacia lo que Dios me habla. Qué lindo que Dios nos hable. Y decimos: Dios habla a mi corazón. Pero cada vez que Dios nos habla a cada uno de nosotros, tenemos un compromiso, tenemos una responsabilidad frente a esa palabra. Y ahí es donde vamos a ir. Al monte de la bendición, Gerizim, o al monte de la maldición, monte Ebal. ¿Qué te parece, mi hermano? Así que fue un despliegue, esa reunión que Josué organizó, ese altar que levantó en el lugar que Dios le estableció, con las piedras como debían ser colocadas. Y ahí estaba la pregunta de Dios a su pueblo, como hoy lo hace Dios a nosotros: ¿cuál es mi responsabilidad al recibir la palabra de Dios? ¿Cuál es mi responsabilidad? Hay una responsabilidad, hermanos, pero también eso, cuando yo entiendo que hay una responsabilidad en lo que escucho cada reunión, esto tiene que ver cuál es mi respuesta ante la palabra. ¿Cuál es mi respuesta ante la palabra? ¿Se entiende, hermano? Y eso es muy importante, que yo vaya a la reunión, que abra la palabra, que escuche la reunión y diga: Dios, háblame a mi corazón.
Pero una vez que Dios habló a mi corazón, la pregunta que Dios me hace, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con lo que ahora sabes? ¿Qué vas a hacer con lo que conoces? Porque para eso Dios la da, la otorga, para que seamos personas diferentes al mundo, distintas al mundo, ¿no es cierto, hermano? ¿Por qué? Porque tenemos algo que ellos no tienen. Primero, no son salvos. Segundo, no tienen su Espíritu Santo, el Consolador, que cada uno de nosotros tenemos, que nos ayuda en nuestras debilidades. Pero lo más importante también es tener la bendita palabra de Dios para conocer lo que Dios quiere, lo que Dios tiene preparado, lo que Dios no quiere y a lo que Dios no le agrada. Nosotros podemos, mediante la palabra de Dios, conocer su bendita y santa voluntad. Así que, fíjense, ¿a qué monte vamos a acudir? ¿Al monte de la bendición? El monte de la bendición, Gerizim. ¿O al monte de la maldición? Ebal. Si tuviéramos nosotros que estar parados en el medio de ese valle, frente a la presencia de Dios y pensando, ¿para qué monte me gustaría ir? ¿Maldición o bendición? Y hermano, les digo la verdad, a veces uno no es consciente de la responsabilidad que tenemos cada vez que oímos la palabra, que escuchamos la palabra. Porque Dios nos va a pedir cuenta por lo que Él nos habló, por lo que Él nos dijo, por lo que Él nos instruyó. No es lo mismo caer o fallar por ignorancia, por desconocimiento, que hacerlo sabiendo todo, haciendo las cosas contra la palabra de Dios. Es diferente, ¿no es cierto, hermano? A veces alguien puede hacer algo porque no sabía, ¿no es cierto? Pero es distinto cuando uno lo sabe y a pesar de que lo sabe, lo va a desobedecer como desafiando a Dios, diciendo, no importa lo que dice la Biblia, no importa lo que decís vos en tu voluntad, yo lo voy a hacer igual. No importa si a otros les fue mal, a mí no me va a ir tan mal. Y esa es la actitud que tenemos que nosotros pensar y meditar en esta noche. ¿Y saben qué? Dice en el versículo 14 del capítulo 27, entonces los levitas responderán y dirán en voz alta a todos los hombres de Israel. Los levitas eran los encargados, primero de la presencia de Dios con el arca, pero también ellos tenían que citar la palabra. Las maldiciones que iba a caer sobre su pueblo, las maldiciones eran 12 maldiciones. ¿Qué te parece? ¿Cuáles son las maldiciones? Cuando uno dice la Biblia, lo que uno busca siempre, y actualmente los hermanos, los creyentes, buscan bendición nomás. Quiere que Dios le bendiga todo. Quiere que le vaya bien en todo. Quieren victoria en todo. Pero la verdad es que la bendición viene mediante la obediencia. ¿Se entiende? La bendición se obtiene mediante la obediencia. Si quieres ser bendecido, quieres ser una persona súper gozosa, tiene que ver cuál es mi actitud y mi respuesta ante la palabra de Dios. No hay otra forma. Si yo ando mal, no puedo decir, Señor, bendecime. Si yo ando en desobediencia y en rebelión, no me va a ir bien, me va a ir mal. La maldición me va a alcanzar. Les quiero leer, por ejemplo, algunas de esas maldiciones. Miren, fíjense para que entendamos a qué de lo que estamos hablando. Vamos a encontrar que los levitas van a leer 12 maldiciones para que nos quede claro a qué se refiere la palabra de Dios con maldición. Fíjate, dice así en el versículo
15. Maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de las manos del artífice, y la erige en secreto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Amén. ¿Saben qué significa amén? Que así sea. Entonces todo el pueblo tenía que gritar cada vez que había una maldición leída por un levita: amén. Amén. Lo primero, maldición, es por el pecado de idolatría. En secreto, dice. Muchas veces uno puede cometer este pecado. Idolatría no es solamente tener un gauchito Gil en el fondo, una virgen de Luján. Idolatría es todo aquello que ocupa el lugar que le corresponde a Dios, de honor, de prioridad en mi corazón. Puede ser un pecado, puede ser una persona, puede ser la plata, el materialismo, puede ser el orgullo que está entronado y no deja que Cristo viva en mí. ¿Ven? Eso es idolatría. Vamos a seguir la segunda. Maldito el que desprecia a su padre o a su madre. Todo el pueblo dirá: amén. Amén. Hoy vivimos en una generación que no respeta a los padres, que son una generación rebelde y contumaz, que contestan, que levantan la voz, que enfrentan, que amenazan a los padres, hasta la cárcel. Es tremendo cuando Dios dice: honrarás a tu padre y a tu madre, porque este es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. ¿Sabe? A mí me tocó honrar a un padre que no era creyente y que muchas veces era difícil convivir. Muchas veces por su ignorancia me atacaba en mi fe y me dañaba porque yo lo amaba y era mi padre, y me decía cosas que me partían el corazón. Pero a pesar de lo que él era y de su falta de conocimiento de Dios, yo tuve que amarle, honrarle y someterme hasta los 25 años que me quedé bajo su techo. ¿Por qué? Porque yo tengo que respetar lo que dice la palabra de Dios. Fíjense: maldito el que desprecia a su padre, a su madre, y todo el pueblo dirá amén. No desprecies. Una forma de despreciar es olvidar, es dejar, es no verle, es no visitarle, es no acompañarle dentro de lo que uno puede. ¿No? Y eso es algo que la palabra de Dios dice que hay una maldición. Fíjense otra más. Maldito el que cambie el lindero de su vecino. ¿Le corriste el límite? Maldito el que cambie el lindero de su vecino. Y todo el pueblo dirá amén. Robarle un pedazo de la tierra al vecino, ¿viste? Porque antes se ponía una pequeña estaca y por ahí de noche iba y se la corría. Entonces le iba robando 10 centímetros, 20. Cuando quería acordar, ya habías quedado con parte de su terreno. No se puede. Maldito el que haga errar al ciego en el camino. Y todo el pueblo dirá amén. Tened cuidado cómo tratar a los discapacitados. Fíjate la palabra de Dios, la ley está apoyando y protegiendo a un ciego. Que vos no te quieras hacer el pícaro, divertirte con el discapacitado y mandarlo para que se mate de un golpe, porque vas a ser maldito por Dios. Tremendo, ¿no? Otro más. Maldito el que pervirtiera el derecho del forastero, del huérfano y de la viuda. Y todo el pueblo dirá amén. Dios quería que trataran con mucha misericordia y amor aquellos que eran extranjeros forasteros.
que no son del pueblo. Ahí estaba Rahab, ¿te acordás? Parte del pueblo que estaba ahí estaba Rahab con su familia. Ellos no podían discriminarle al forastero. Nosotros no podemos discriminar al paraguayo, al boliviano, al chileno, al colombiano o a quien sea. Debemos la iglesia amarles, honrarles y darles el amor sin ningún tipo de discriminación. Fíjate la palabra de Dios. ¿Cuántos años estamos hablando? 3.500 años antes, esta palabra ya estaba escrita. Uno más. Maldito el que se acueste con la mujer de su padre, porque ha descubierto la vestidura de su padre, y todo el pueblo dirá amén. Y así. ¿Por qué viene la maldición, hermano? La maldición viene por la desobediencia clara, desafiante a la palabra. Si yo desobedezco, si yo desafío la palabra, la maldición, el castigo me va a alcanzar. ¿Se entiende? No es que yo digo, bueno, escucho, si me gusta bien, si no lo dejo, hago lo que me parece, no. Yo tengo un compromiso, tengo una responsabilidad con la palabra de Dios. Miren lo que dice en el versículo 26, para adelantar un poquito, porque no tenemos todo el tiempo. Dice, maldito el que no confirme las palabras de esta ley, poniéndolas por obra, y todo el pueblo dirá amén. ¿Qué te parece? La maldición, ¿cuándo viene de la palabra? Viene en la desobediencia. Cuando uno desobedece y Dios te lo advirtió, va a alcanzarte la maldición. El castigo, la disciplina de Dios vendrá sobre nuestra vida. Como un padre que ama a su hijo y ve que se está desviando y tiene que corregirlo de temprana edad. Para que no se pierda, para que no sea mala gente, con mala junta, con malos hábitos, con mala actitud. Así hemos hecho con nuestros hijos para que ellos sean personas, hombres y mujeres de bien, que aman, que son respetuosos, que pueden convivir y relacionarse con cualquier persona. Entonces, fíjense, ¿cuál es la maldición? La maldición es el que no confirme las palabras de la ley poniéndolas por obras. Y todo el pueblo dirá amén. Vos tenías que decir amén. Amén. Que así sea. Así que fue una reunión con todo el pueblo en la presencia de Dios, con la palabra escrita, con la palabra compartida, y vos tenés que salir con un compromiso. No sirve si uno escucha y no se compromete. Porque vos lo único que te vas a llevar es conocimiento. Pero no va a cambiar tu carácter y tu conducta. ¿Se entiende? Lo que Dios me habló hoy, esta noche, yo lo debo atesorar. Lo debo meditar estando en mi cama. Y Dios, por su Espíritu Santo, me lo va a traer a la mente y al corazón. ¿Para qué? Para que yo no sea como era antes. Para que sea diferente mi vida. Para que tenga el carácter de Cristo. Y eso Dios lo quiere formar. Mediante el estudio, escuchar la palabra de Dios. Tenemos esta bendición de poder reunirnos en el nombre de Cristo. De poder escuchar un estudio de la palabra serio. Pero yo me tengo que dar cuenta esta noche que no puedo ser igual, que no puedo ser el mismo, que no me puedo seguir excusándome en es mi carácter. Yo soy así, ¿qué voy a hacer? Nací buen mozo y embalado para el querer. Siempre me estoy justificando de mis respuestas, de mis reacciones, y no pidiendo perdón y decir, no puedo ser así. No puede ser que con todos estos años esto siga en mi vida. Porque Dios me lo está marcando, me lo está mostrando, para que yo pueda responderle a Él.
Entonces, qué reunión gloriosa habrá sido, ¿no, hermanos? Todo el pueblo, 6 tribus acá, 6 allá. Los levitas al medio, la presencia del arca, la presencia de Dios. Leyendo la maldición y todo diciendo amén, amén, amén. Me gusta cuando uno dice amén. Está diciendo que así sea, que así sea, que así sea. Quiero mostrarte, para ir terminando en esta noche, que en el Nuevo Testamento existe lo mismo. Y vamos a ver en el libro de Santiago, por ejemplo. Santiago. Vamos a ver el libro de Santiago. Capítulo 1. ¿Cómo puede llegar la destrucción? ¿Cómo puede llegar la destrucción a mi vida? La destrucción puede venir a mi vida porque yo estoy descuidando y desechando la palabra de Dios. ¿Qué nos hace distintos, hermanos, al mundo? Ser salvos, eso tiene que ver con la eternidad. Pero la palabra es la que nos hace diferentes. La instrucción que tenemos, el privilegio que tenemos de escuchar su voz. Mire lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es uno que viene a escuchar nomás. Es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pero después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. ¿Ven esto? Santiago dice, hay dos actitudes frente a la palabra. Una es la que dice lo que hemos visto con Josué, la de maldición. ¿Cuál es? Es la persona, y acá está hablando del oidor, y lo compara con un hombre, un varón que se mira frente al espejo. ¿Y para qué nos sirve el espejo? Para vernos cómo estamos nosotros mismos, porque no nos podemos ver, los ojos no los podemos sacar y ver cómo estamos, ¿no? Cuando uno se levanta a la mañana, ¿qué hacemos, Mauro? Vamos al espejo, a ver si hay una lagaña pegado al ojo, si tengo algo feo, cómo están los pelos. ¿Y qué hacemos? El espejo nos muestra cómo estamos. Ahora, el que viene a ser un oidor es aquel que, comparándolo con un varón, es aquel que se ve que no está bien, que hay cosas para cambiar, pero dice, y luego se olvida cómo era. O sea, no cambió nada, no modificó nada, observando en el espejo su rostro. Está igual, como si el espejo no existiera. ¿Ven lo que dice? Es semejante a un hombre que mira su rostro natural en su espejo, pues después de mirarse a sí mismo, o sea, uno se ve como realmente está, e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. ¿Cuánto le duró el efecto después que salió del baño? ¿Cuánto le duró al oidor la palabra hasta que salió del culto? Qué lindo que pueda charlar después de terminar esta reunión y decir, che, ¿qué te pareció la palabra que dio el pastor? Con un matrimonio, con un hermano, a veces yo le pregunto a Sandra, mi esposa, ¿qué le pareció la palabra? Poder charlar, poder pensar, poder meditar, qué Dios nos habló a cada uno. ¿Qué cosas puedo cambiar? ¿En qué me tocó el Señor? No ser un oidor olvidadizo, que salió, dice acá, y se olvida de qué clase de persona es. Nada fue modificado. Entró a escuchar nomás, pero no a cambiar. Y eso sería representado
el monte Ebal, la maldición, ese grupo que estaba allí. La maldición de Dios es la desobediencia, el darle la espalda, el desafío a lo que Dios ha escrito, pensando que yo no voy a tener consecuencias. Le hago un ejemplo. El hijo pródigo, ¿se acuerdan la historia? Se cansó de estar bajo la autoridad del padre, de vivir bajo sus normas y sus reglas. Y dijo, yo voy a vivir, como diría Frank Sinatra, a mi manera. Tomó el dinero de la herencia, se fue a una ciudad apartada y vivió como perdidamente. Hizo fiestas, prostitutas, alcohol. No había droga, si no hubiera habido droga también. Y después dice que comenzó a faltarle y a pasar necesidad. Y ahí volvió en sí. Ahí le cayó la ficha y dijo, ¿cuántos trabajadores de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? La maldición le estaba cayendo al hijo pródigo. ¿Por qué? Porque se patinó la plata en los placeres temporales. Y nadie le dio cuando él no tenía nada. Cuando él pagaba la fiesta, viste, como todos los gauchos en todos lados, los bares, el que paga la vuelta es el ídolo. Cuando estás tirado en una cuneta, ni siquiera te van a levantar. Cuando estás muriendo de cirrosis en el hospital, a nadie le interesa tu vida. Ese es el mundo. Hermano, la maldición llegó al hijo pródigo. ¿Por qué? Porque se quedó sin nada. Lo perdió todo. Pero algo positivo, muy importante. Volviendo en sí dijo, volveré a mi padre. Y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y el padre lo abrazó, lo besó, se echó sobre su cuello y le besó. Le puso una túnica hermosa, anillo en su dedo, sandalia en sus pies. Matad el becerro mejor que tenemos, porque este mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y comenzaron a regocijarse. Mientras él tuvo esa actitud contra el padre y contra las reglas, contra la palabra, hizo como quiso. Pero la maldición llegó a su vida y quedó sin nada. Eso es lo que implica la desobediencia. Miren lo que dice Mateo 7, el Señor. Mateo 7. Versículos 26. Dice el Señor, y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Esa es la maldición del oidor. La destrucción, la caída, porque esa casa que uno edifica es tu propia vida. Si sos oidor, estás sobre la arena. Y cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad, cuando venga la tentación, va a quedar escombros de esa vida. Y uno dice, mirá este hombre que estuvo en la iglesia, que se bautizó, que servía a Cristo, mirá cómo está. ¿Ha visto alguna vez alguno apartado del Señor? Abandonado, muriendo, sin dientes, sin trabajo, sin nada. Es decir, es una sombra del hombre que yo conocí, porque la maldición le llegó a su vida. Hermanos, para terminar, quiero leerles simplemente en Deuteronomio 11. Qué importante en esta noche llevarnos algo que nos toque el corazón, que por ahí no nos gusta escuchar.
pero que lo necesitamos oír. Miren lo que dice Deuteronomio, capítulo 11, versículo 26. He aquí pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. La bendición si escucháis los mandamientos del Señor, vuestro Dios, que os ordeno hoy. Y la maldición si no escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios, sino que os apartáis del camino que os ordeno hoy, para seguir a otros dioses que no habéis conocido. Y acontecerá que cuando el Señor tu Dios te lleve a la tierra donde entras para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. ¿No están allá al otro lado del Jordán, detrás del camino del poniente, en la tierra de los cananeos que habitan en el Arabá, frente a Gilgal, junto al encinar de Moré? Está proyectando Moisés qué actitud tomaría el pueblo una vez que entrara a la tierra. Si iban a ser bendecidos o maldecidos. Y dice la palabra de Dios: pues vais a pasar el Jordán para ir a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da, y la tomaréis y habitaréis en ella, y tendréis cuidado de cumplir todos los estatutos y decretos que hoy pongo delante de vosotros. ¿Ven? ¿Qué dice Moisés? La bendición y la maldición. La bendición si escucháis y obedece. La maldición si escuchás y haces oídos sordos. Y te apartás del camino del Señor. La maldición llegará. Estamos parados frente a dos caminos. Estamos frente a dos montes. Ebal, maldición. Gerizim, bendición. ¿Cuál será nuestra actitud en esta noche frente a la palabra de Dios? Ojalá que escojamos la bendición, la obediencia, para tener la victoria. Que Dios les bendiga. Nos volveremos a encontrar el otro domingo, si Dios así lo permite.